Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo en su sección Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos, gracias por sus comentarios, gracias por compartir el programa. Quiero llevarlo esta mañana al libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Fíjese cómo el Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha llamado a esclavitud, pero cuando nos habla de esa esclavitud se refiere a temor. Y fíjese cómo el Señor compara el temor con estar en esclavitud. Por eso es que es muy importante que esta mañana leamos este texto bíblico y analicemos realmente qué es el temor, para qué es el temor, cómo podemos deshacernos del temor y también podemos identificar si tenemos temor. En el capítulo 8 de Romanos, del verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Se da cuenta cómo la relación entre esclavitud y el temor? Porque realmente cuando estamos en temor, estamos en como presión, como opresión, estamos oprimidos y estamos como aprisionados y realmente estamos como esclavos del temor. Entonces, por eso el Señor habla muchas veces en la palabra del temor. Fíjese que la palabra temor es hablada en la palabra, en la Biblia, 500 veces o más de 500 veces. Y realmente la Biblia nos enseña a tener temor a Dios, pero no ni a otro ser humano, ni a otra cosa, ni a nada que nosotros digamos, le temo a esto, tengo miedo de esto. No es lo que el Señor realmente nos enseña en su palabra. Él nos enseña a temerle a Él, que realmente significa reverencia a Dios, únicamente a Dios, y no temer a nadie más ni a alguna otra cosa, sino que solamente temer a Dios. Fíjese que sí, la Biblia en la versión King James repite la palabra temor más de 500 veces, es porque realmente es algo que necesitamos escuchar, es algo que necesitamos identificar y es algo que realmente se da en nuestra vida diaria. Entonces es muy importante que analicemos. También la frase no temas está escrita en la Biblia 365 veces. Fíjese cómo el Señor nos ha repetido la frase no temas, porque realmente nosotros tenemos temor de reverencia a Él, tememos a Él porque sabemos que es un gran Dios y es un Dios que está vivo y no queremos caer en las manos de un Dios vivo, amén. Pero realmente Él nos dice no tener temor, que no temamos a otras cosas, sino que solamente esa reverencia a Él. Entonces, cuando Él nos dice en la Biblia 365 veces no temáis, es porque Él quiere que nosotros estemos libres de todo temor, que nosotros entendamos que nosotros, sus hijos, tenemos que estar libres de temor, debemos estar libres de temor y podemos estar libres de temor por medio de Él. La palabra temor del Señor aparece 27 veces en la Biblia. El tema al Señor aparece 33 veces en la Biblia. Temerle a Él, o sea, a Dios, aparece 23 veces en la Biblia. Fíjese cómo el Señor nos habla mucho con referencia al temor, con respecto al temor. Muchos de nosotros, nuestro temor incrementa por la amenaza a un daño, por la amenaza de algo que nos quiera hacer daño, ya sea físico, emocional o psicológico, y ya sea real o imaginario. Muchos de los casos, en la mayoría de los casos, diría yo, es algo imaginario, es algo que nosotros, el enemigo pone en nuestra mente, y muchas veces es basado a tener temor a carencia, algo. Entonces, pero va incrementando porque la carencia puede hacernos daño, ya sea de una o de otra forma, que carezcamos de nuestra canasta básica, de nuestros ingresos, carencia tal vez de empleo, eso puede provocar temor a nosotros, carencia de algo que necesitamos y que no podemos obtener y que es algo indispensable en nuestras vidas. Entonces, el temor incrementa con la amenaza de daño a nosotros.
ya sea físico, emocional o psicológico, pero puede ser real y puede ser imaginario. Entonces, nosotros tenemos que realmente analizar, pensar si realmente estoy temiendo algo que es real o estoy imaginando algo o es algo que está puesto por el enemigo, porque también hay un espíritu de temor, hay un demonio de temor que trata de traer presión a las personas para que esta persona no fluya tanto espiritualmente como en diversas cosas, como por ejemplo en el trabajo, en su hogar, en su familia. Yo recuerdo una persona que conocí hace mucho tiempo que se casó y un hombre muy bueno con ella, pero ella siempre tenía en su mente, era algo imaginario, que eso tarde o temprano iba a terminar, por lo que ella lo creyó y ella misma colaboró y peleaba y trató hasta donde ya no, hasta que yo recuerdo que una vez me confesó que ella sabía o algo le decía en su mente que ese matrimonio un día iba a terminar, que ese matrimonio iba a terminar. Entonces que ella pensó mejor que termine rápido para que yo no sufra tanto en un futuro. Se da cuenta cómo ahí había una influencia de demonio, había un espíritu poniendo palabras negativas. Lo negativo siempre va a venir primero porque el enemigo se encarga de que lo negativo venga a nuestras mentes para poner temor, para aprisionarnos, para que nosotros mismos confesemos lo malo y empecemos a dar una puerta para el temor o que las cosas salgan mal y entonces ya ahí venga consigo el temor. Pero fíjese cómo él lo que trata es de poner opresión, porque un espíritu de temor o un sentimiento de temor ya puesto en nuestro corazón trae opresión, trae enojo, trae carga, trae tristeza, trae depresión. Entonces es algo que no es del Señor. Por eso yo le decía al principio del programa que la palabra temor, el temor está en la Biblia, la versión King James, por más de 500 veces, aparece por más de 500 veces. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el enemigo utiliza mucho el temor para atacar a sus hijos, para muchas veces quitarnos de algo bueno que estamos haciendo, que por temor al fracaso muchas veces nosotros mismos desistimos. Pero mire, grande es Él que se dio a sí mismo por nosotros y Él murió en la cruz por nosotros y nos puso en lugares celestiales y nos puso en posiciones donde estamos ya en victoria, y por eso es que tenemos que nosotros escuchar estos programas y aprender a cómo derrotar realmente eso que se levanta en nuestros corazones y en nuestras mentes con respecto al temor. En Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjese que el mundo entero tiene puesta su vista sobre nosotros, sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios, y están en espera. Esto es lo que significa esto en el verso 19 del capítulo 8 de Romanos, que ellos están en espera en ver nuestras manifestaciones, en ver nuestra vida, nuestras reacciones, cómo nosotros realmente resolvemos todos estos problemas imaginarios muchas veces, como nosotros realmente vivimos en victoria nuestra vida diaria. Es lo que ellos quieren ver para poder ellos decir: yo quiero de eso, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener esa forma de poder salir de esas dificultades, de esas situaciones. Entonces, como el enemigo sabe muy bien que el Señor no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, y sabe también que todo el mundo está anhelando ver, y lo dice, porque el anhelo ardiente de la creación son los hombres y mujeres que Dios ha creado. Creación son personas que no tienen todavía a Jesucristo. El Señor los creó, pero andan fuera del evangelio. Nosotros somos sus hijos. Y la creación, los no nacidos de nuevo aún, están esperando ver, están en la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ellos están esperando ver la manifestación de nosotros, sus hijos. Entonces el enemigo sabe muy bien eso y trata de traer presión, trata de traer opresión por medio del temor. ¿Para qué? Para que no mostremos realmente esas buenas manifestaciones como hijos de Dios, portadores del Espíritu Santo, portadores de Jesucristo,
que no mostremos a la creación de Dios, al mundo allá afuera, esas manifestaciones buenas del poder de Dios, esa libertad que solamente Cristo te puede dar, esa libertad, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que Él nos da. Entonces ellos aguardan, la creación aguarda por ver esas manifestaciones. Por lo tanto, el enemigo trata de no dejar, de no permitir para que estas personas no puedan ser bendecidas, viendo cómo nosotros, el Señor nos ayuda, nos guarda y nos liberta de ese espíritu de temor o de ese sentimiento de temor que realmente es no es real, es imaginario, pero que sí viene a traer dolencia incluso a nuestro corazón, porque hay como una, no tienen esperanza en Dios, todo el tiempo están pensando que algo malo viene a sus vidas, y en el nombre de Jesús, Él siempre nos guarda. Mire, usted lee el Salmo 23, dice que Él está con nosotros, que Él nos provee para nuestras necesidades. El Señor dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, en el Salmo 23. Y fíjese cómo el enemigo, lo voy a buscar acá para que lo leamos un poquito, cómo el enemigo trata de poner en nuestras mentes totalmente lo contrario, para que nosotros estemos desalentados, para que nosotros estemos siempre pensando que una desgracia, que una tragedia viene para nuestras vidas. Dice en el verso 1, en el Salmo 23, no tenía planeado leer esto, pero yo creo que sí es necesario. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el Señor dice que nada me faltará, incluye trabajo, provisión, bendiciones. Es una promesa de parte del Señor. Yo he estado orando mucho este Salmo 23 toda esta semana que pasó. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí no hay temor. Cuando estás descansando en los lugares de delicados pastos del Señor, no estás con temor, no estás intranquilo, sino estás en paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mire, ahí está, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en la situación, la dificultad en la que ande, no voy a temer, porque yo sé que Él está conmigo. Por eso usted tiene que orar este salmo, parafrasearlo, pero hacerlo suyo. Lo que yo hago es esto: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor, y estarás siempre conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es una promesa de parte del Señor, que el bien y la misericordia me van a perseguir a mí. Esto yo lo oro así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán a mí todos los días de mi vida. Señor, gracias, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se da cuenta cómo la promesa del Señor en el Salmo 23? Y así tenemos muchos. Fíjese, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no tendré carencia de nada. Es una promesa de parte del Señor, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Entonces Él nos ofrece, es una promesa de parte de Él, que no nos hará falta nada, que al contrario, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces esta es palabra del Señor, es verdad y es promesa para mí, me pertenece como hija de Dios. Pero fíjense cómo el enemigo sabe las promesas que el Señor ha dejado para nosotros, que son bendiciones para nosotros, y el Señor respalda su palabra. Cuando leemos su palabra y la oramos para nosotros, el Señor se manifiesta. Entonces el enemigo sabe las promesas que hay para nosotros. Eso trata de traer duda a nuestro corazón, incredulidad, y ahí, ¡pim!, entra el temor, y ya nosotros no confiamos en que el Salmo 23 dice que Él es mi pastor y que nada me faltará, y que el bien y la misericordia me perseguirán
y empezamos a creer las mentiras del enemigo y empezamos a caminar conforme sus mentiras. Y ahí es donde abrimos la puerta al temor y ya no confiamos en el Señor, sino que empezamos, pero ¿cómo le voy a hacer? Muchas de nosotras, las mujeres, o también los hombres, todo la base de cierto temor en nuestras vidas es por el mañana. ¿Cómo le voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer cuando ya me retire? ¿Cómo le voy a hacer cuando ya esté grande, viejita? Y fíjese que si el Señor nos ha proveído hoy, nos va a proveer mañana y nos va a proveer hasta el final de nuestros días, porque en el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuáles son todos los días de mi vida? Desde el nacer, hacemos una línea de tiempo, desde que nazco, crezco, me caso, reproduzco y hasta que muero. Pero el enemigo trata de que no creamos, de que no pensemos que el Señor, su bienestar y su misericordia nos van a seguir para el resto de nuestras vidas. Y muchas veces tememos al mañana, tememos a no tener trabajo, a no tener nuestros ingresos, a no tener lo que necesitamos. Yo conocí una persona que tenía mucho temor a la enfermedad, y este temor era basado a que ella comía muy mal, no comía saludablemente, comía mucha comida chatarra, comía muchas cosas que eran, la verdad era triste ver cómo su menú del día, podría decirlo yo, era comida chatarra. Entonces, en base a eso, sabiendo que no estaba poniendo algo bueno a su organismo, ella temía en la enfermedad en el futuro, y el enemigo la atacaba al punto que se encerraba en su cuarto con pánico, con ansiedad y al temor a la enfermedad. Pero eso tenía solución. Tenemos que comer saludablemente, tenemos que buscar nosotros soluciones tanto como comer mejor, a cosas naturales como en lo espiritual. Porque fíjese que el Señor nos ha dejado muchas promesas y Él nos ha dicho que para un espíritu de temor nosotros tenemos la autoridad de reprenderlo, sacarlo de nuestras vidas en el nombre de Jesús y ordenarle que no regrese. Entonces, todo tiene solución con el Señor, todo tiene solución. Alguien me decía, todo tiene solución excepto la muerte. Yo le decía, no, para eso Jesucristo murió por nosotros y nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. Nosotros simplemente nos transferimos de una vida acá sobre la tierra a otra vida mejor por medio de Jesucristo. Entonces, todo tiene solución en Él. Entonces, tenemos que nosotros agarrarnos de la palabra, aprender a qué es lo que el Señor quiere realmente que hagamos con su palabra para nosotros salir beneficiados y estar nosotros fuertes en Él, revestidos en Él, confiando en Él, para que nosotros no creamos esas mentiras que el enemigo trae a nuestra mente y luego se van a nuestro corazón y empecemos a hablar temor y empecemos a sentirnos como si nuestra vida va a ser un desastre, cuando nosotros estamos llenos de promesas de parte del Señor que nos pertenecen como hijos suyos que somos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 24, y dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y antes, en el verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. El viejo hombre era un viejo hombre enseñado por el mundo, con rudimentos o cosas, pensamientos del enemigo, porque no teníamos a Jesucristo y aprendimos en el mundo, aprendimos a que hay enfermedad y que en muchos casos no hay sanación, pero sabemos que por medio de sus llagas nosotros somos sanos ahora que somos una nueva persona nacida de nuevo. Entonces nos despojamos de ese viejo hombre, de esa vieja forma de pensar, y pensamos: Cristo murió por mis pecados, me limpió de todo pecado, me ha dado salvación y vida eterna, pero también me ha dado sanidad para cualquier cosa que el enemigo quiera atracar mi cuerpo con enfermedad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se da cuenta? Toda nuestra enseñanza pasada del viejo hombre era con engaño.
con mentiras del enemigo, para que estuviéramos atrapados sin pensar que había una salida, que había una solución. Pero como le digo, para todo hay solución, porque para la muerte Cristo Jesús murió en la cruz, su Padre lo dio para que pagara por sus pecados y los míos y nos diera salvación y vida eterna. Para la enfermedad, Él pasó por un azote. Él estuvo en el poste del azote y fue azotado, y por sus llagas nosotros somos sanos. Entonces tenemos nosotros siempre la esperanza de que todo, creemos en Él y sabemos que todo puede ser arreglado por medio de Jesucristo. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que ya aprendimos acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos engañosos de Satanás. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, aprendamos a pensar como Dios piensa. Aprendamos a quitarnos todos esos pensamientos engañosos del enemigo y pongamos la palabra del Señor para pensar en victoria como Él piensa, para pensar en el poder de su fuerza, para pensar que con Él todo lo podemos, que nos fortalece, para pensar que la muerte aún tiene solución porque tenemos salvación, vida eterna y por sus llagas somos sanos. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y pensamos como Dios piensa, ¡pum!, las soluciones vienen y no permitimos que el enemigo venga y traiga temor a nuestras vidas porque confiamos en el Señor, tenemos fe en el Señor, sabemos que con Él estamos más que bendecidos y que con Él somos más que vencedores, porque Cristo venció la muerte en la cruz y nosotros estamos con Él. Jesucristo vive dentro de nosotros y ese espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte mora en nosotros. Por lo tanto, todo está vencido. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Por eso es que la palabra dice que temamos a Dios en forma de reverencia. Cuando tememos a Él, estamos en reverencia a Él y sabemos que Él nos ayuda, nos levanta en todo tiempo, que no desastre va a venir a nuestras vidas, que ninguna cosa mala. Fíjese que cuando leemos el Salmo 91 también dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y esas son promesas que nos pertenecen como hijos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo. Entonces, tenemos que, se da cuenta, cuando pensamos conforme la palabra, podemos sacar esos dardos del enemigo y ya no tenemos temor, sino que sabemos, podemos darle una respuesta a cada dardo, cada pensamiento que el enemigo quiere traer a nuestras mentes. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Miren, hemos sido nacidos de nuevo. Cuando recibimos a Cristo, la palabra dice que somos nacidos de nuevo. Un nuevo espíritu viene a nosotros y tenemos que, somos creados según Dios, o sea, como Dios cuando nacemos de nuevo. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya no somos nosotros como nosotros éramos con el viejo hombre que leíamos en el verso 22, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos del enemigo, sino que ya somos vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Pero vestidos del nuevo hombre, ¿qué realmente va a significar vestidos del nuevo hombre? Es empaparnos de la palabra, llenarnos de la palabra del Señor, para que realmente seamos esas nuevas criaturas, seamos estos nuevos hombres, esas nuevas mujeres revestidas con el poder de Dios. Pero ¿dónde aprendemos el poder de Dios? En su palabra. ¿Dónde aprendemos cómo Dios se mueve, se maneja, cómo trabaja, cómo funciona, cómo nos protege y cómo hizo un plan perfecto con nosotros? En la palabra. Y ahí es donde va renovándose el nuevo hombre y nos revestimos como el nuevo hombre o mujer que somos, según Dios, o parecidos a Dios o iguales que Dios, ya pensando como Dios. Pero para que ese temor se vaya de tu vida, tienes que revestirte, tienes que vestirte del nuevo hombre creado
según Dios. O sea, llenar tu mente, tu corazón, todo tu ser de la palabra, para que entonces tú empieces a actuar como Dios, que tú empieces a hablar como Dios. Cuando hablas como Dios, hablas victoria, no hablas derrota. Cuando hablas como Dios, hablas poder, hablas fuerza, hablas un enemigo derrotado y un Cristo puesto en lugares celestiales, porque ya estás actuando, hablando, diciendo como el nuevo hombre que hay en ti, vestidos del nuevo hombre, creados como Dios. Nunca vamos a escuchar a Dios diciendo, ay, ya no sé ni cómo le voy a hacer. ¿Se imagina si Dios hablara así? ¿Cómo le voy a hacer con estos mis hijitos que no entienden, que andan haciendo lo malo? No, el Señor siempre manda un mensaje de fuerza, de poder y de instrucción para decir no al enemigo, para decir no a las cosas que traen dificultades, que traen maldición a nuestras vidas, pero el Señor siempre habla con fuerza. Y así es como nosotros tenemos que hablar, porque entonces nosotros estamos hablando victoria, poder, y estamos con nuestras palabras diciendo al enemigo, tú ya fuiste derrotado hace 2000 años y yo estoy puesta en lugares celestiales juntamente con él allá en el cielo. En Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjese que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Y el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa es una iglesia que está en poder, que está en victoria, que está con fuerza, que está confesando la palabra del Señor, que está reprendiendo todo lo que viene de parte del enemigo y en el nombre de Jesús lo echa fuera y no se deja caer en opresión, en temor, sino que está hablando la victoria y está orando desde una posición de victoria. Muchas veces oramos desde una posición de derrota, cuando que nosotros ya estamos más que bendecidos, porque todas las promesas que el Señor tiene en su palabra nos pertenecen como hijos suyos. Fíjese en el Salmo 91, Él nos dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero que a mí no llegará, que ninguna plaga tocará mi morada. Y en el verso 23 nos dice que el bien y la misericordia nos perseguirán. ¿Se da cuenta las promesas del Señor? Somos nosotros los que dejamos de leer la palabra y empezamos a escuchar lo que el adversario viene a decirnos, todo el engaño, todas las mentiras, toda la mentira de derrota, toda la mentira que viene a traer a nosotros falta de confianza en nuestro Señor y dejar de creer en las promesas, y eso es pecado, porque el Señor nos lo dejó todo claro. Sus promesas son siempre sí y amén. Nosotros tenemos que confiar en Él, no tenemos que darnos al temor. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, capítulo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se da cuenta cómo lo que el Señor quiere es que nos fortalezcamos en Él? ¿Cómo nos fortalecemos en Él? Escuchando estos programas, escuchando los mensajes de nuestra iglesia. Nos fortalecemos en Él cuando oramos y tenemos comunicación con Él y Él nos habla. Cuando escuchamos de Él, aprendemos a escuchar de Él, a no solamente tomar nuestras decisiones. ¿Cómo nos fortalecemos? Leyendo la palabra, leyendo las escrituras, aprendiendo a que Dios es poder, a que Él ya venció al enemigo por medio de su Hijo Jesucristo. Él fue vencido hace 2000 años, por lo tanto ya está vencido y no tiene ninguna autoridad sobre de mí, no tiene ninguna autoridad sobre mi casa, sobre de mi familia. No viene opresión a mi casa, a mi familia, sino que nosotros experimentamos libertad y la bendición del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Fíjense, vestidos de toda la armadura. Leíamos que nos teníamos que vestir del nuevo hombre, que es realmente empaparnos de la palabra, del Dios que nosotros tenemos. Y ahorita leemos vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Su palabra. Es con lo que nosotros nos cubrimos, nos fortalecemos y no permitimos que nada del enemigo entre a venir a dañarnos, a venir en contra de nosotros. Yo le decía que el temor incrementa con la amenaza de daño. Cuando nosotros sabemos que algo puede traer daño a nosotros, ya sea físico, emocional o psicológico, ese temor empieza en nosotros. Nada puede venir en contra de nosotros. Muchos de los casos es imaginario. Es el enemigo el que está poniendo esos pensamientos, son dardos, y tiene que reprenderlos ahora en el nombre de Jesús. Dígalo ahorita, por favor. En el nombre de Jesús, reprendo, ato y echo fuera todo dardo del enemigo en el nombre de Jesús. Y me declaro libre, me declaro bendecida. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es revertirse, vestirse con la armadura. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta cómo es lo que nos da firmeza contra las acechanzas del diablo? El enemigo, ¿dónde acecha? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pone pensamientos en contra de la palabra, pone dardos, cosas que traen a nosotros imaginación de un daño futuro. Siempre no va a ser imaginación a un daño ahorita, porque como no va a pasar, siempre lo pone a un daño futuro. ¿Cómo le va a hacer con su economía en un futuro? ¿Cómo le va a hacer para vender una casa en un futuro? ¿Cómo le va a hacer para mantener su familia en un futuro? El Señor nos puede mantener hoy, nos puede proveer hoy, mañana nos va a proveer también en el futuro, pero es algo imaginario que viene a robar nuestra paz, nuestra tranquilidad y especialmente nuestra confianza y fe en el Señor. El Señor no se agrada de eso. Entonces tenemos que batallarlo, tenemos que ser fuertes y tenemos que siempre decir, no voy a carecer de nada, porque el Señor dice en su palabra que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida y que porque Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, miren, el enemigo no tiene puerta y sale huyendo. Tenemos que nosotros estar firmes con la palabra. En Efesios capítulo 6, verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Se da cuenta cómo la armadura, la palabra del Señor es la que nos ayuda a resistir en el día malo? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra del Señor. La verdad está en la palabra del Señor. Todo lo que es cierto está en la palabra del Señor. Y por eso es que el enemigo no quiere que usted lea la palabra, porque usted se hace fuerte, usted sabe cómo resistirlo, cómo reprenderlo y cómo decir no a sus pensamientos con engaño. Verso 15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Se da cuenta cómo son dardos? ¿Qué son esos dardos? Son pensamientos de mentira que Él viene a poner en su mente para que usted tema al futuro, para que usted tema cómo va a cuidar a sus hijos, cómo se van a realmente criar sus hijos. Es todo algo imaginario que no va a resistir, que no va a pasar, que no va a resultar, pero usted va a quitar su paz, le va a robar su paz para que usted esté pendiente de cómo le va a hacer en un futuro. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo peleamos con el enemigo? Con la espada que es la palabra de Dios. Y él no resiste la palabra de Dios, sale corriendo. Por eso es que usted tiene que saber
cómo defenderse de esos dardos de mentira. Aquí lo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, o sea, quitar todos los dardos del fuego del maligno. El maligno es el enemigo, es Satanás. Entonces, nosotros nos defendemos con su palabra. Tenemos que usar la palabra como espada y tenemos que reprender. Diga ahorita, por favor, en el nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera todo espíritu que está trayendo temor a mi futuro, en el nombre de Jesús. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea su temor, diga en el nombre de Jesús, yo reprendo temor a lo económico, temor a perder a mis hijos, temor a no tener en el futuro, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo eso, repréndalo, sáquelo y hable la palabra. Confiese el Salmo 23, confiese el Salmo 91, lea la palabra y órela para usted, porque esos dardos se van a ir de la forma en que el Señor va a traer libertad a su mente, a su corazón, y usted va a estar en paz y va a orar desde un lugar de victoria a más victoria y más bendiciones. Muchas gracias por haber estado en sintonía, pero si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, yo quiero invitarlo a que haga esa oración para que usted pase de muerte espiritual a vida espiritual y que usted pueda tener esa bendición de disfrutar esa vida y vida eterna que solo Jesucristo puede ofrecerle. Nadie va a morir por usted, únicamente Jesucristo murió por usted, y por sus llagas también usted puede ser sano. Repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía. Acuérdese, confiese la palabra, ore la palabra y reprenda todo lo que quiera venir de dardos del enemigo para que usted pueda disfrutar esa vida de bendición que ya Cristo Jesús le ha dado. Bendiciones para todos. Bendiciones.